A continuación, tenemos la intervención del doctor Luis Miguel Romero Fernández. El doctor Romero Fernández es expresidente de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, es rector de esta universidad, es rector canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, miembro de las juntas directivas de AIESAD y CREAT, director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED, del que Virtual Educa es socio fundador y preside Virtual Educa Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Romero Fernández, por su presencia. Buenos días. Para mí es un verdadero honor estar en este evento tan especial por muchos sentidos, empezando porque fue parte de la ilusión que pusimos en la OUI en la época de mi presidencia en la generación de este programa Campus, que tuviera entre sus dimensiones clave la reflexión sobre el ámbito de espíritu y valores en la universidad. Pero también por contar aquí con la excepcional presencia de la Asociación Internacional de Universidades, tanto en su secretaria general como en el vicepresidente y ojalá futuro presidente de la organización, de la organización universitaria, de la Asociación Universitaria, pues, de la Asociación Universitaria Internacional, International Association of Universities, ya. El doctor Abdul Razak, con quien también me complace compartir de forma especial esta mesa. Quisiera iniciar, si es posible, por la presentación. Quisiera empezar también en la línea de lo que comentaba el rector de la Universidad de Pelotas. La reflexión de la conferencia de la UNESCO, en la primera conferencia de educación superior de la UNESCO, se tardó mucho la UNESCO en hacer una primera conferencia de educación superior en el 98. Ahí tienen la principal temática que se trató en esa conferencia. Una década después, en la conferencia del 2009, ya había cambiado algo a la temática. Ahí tienen algunos elementos como el desarrollo sustentable, el cómo se puede trabajar en el conjunto del sistema educativo, el progreso en la sociedad, la calidad dentro de la equidad. ¿Qué había pasado durante esa década? Prácticamente todas las brechas se habían profundizado. Científica, cultural, socioeconómica, política, hasta ideológica, si nos apuramos, en muchos sentidos, ¿no? Y, por tanto, la Conferencia Mundial pretendía, desde esa perspectiva, abordar cómo las universidades pudieran tener un papel clave en la reducción de esas brechas, uno, y luego cómo dentro de los más excluidos, que entonces era África, podía hacerse el tema central de la conferencia y que fuera una conferencia no declarativa, sino más bien orientada a la acción. Bien, en mi opinión, y tuve la oportunidad de participar en esa conferencia, no fue una conferencia orientada a la acción. Fue una conferencia declarativa más enormemente
teoricista en una serie de documentos que se trabajaban, que luego al final quedaron para ser citados en algunos casos, pero desde luego que no generó un cambio sustancial en las políticas educativas y en la visión general de las universidades. La pregunta que nos hacemos es, en esa línea, si la universidad puede ser concebida hoy como alma mater para la sociedad a la que se debe. Es decir, si hay una cierta situación de crisis que además recogía la conferencia, ¿cómo podemos pensar en que las universidades que tienen proporcionalmente con respecto a otros actores de la sociedad más herramientas para aportar a la sociedad a la resolución de esos problemas y mejorar las condiciones de vida integral del ser humano, cómo podría hacerlo la universidad y transformándose así, al hacerlo, en alma mater, que le dé alma a una sociedad que está en cierto sentido carente de ella? Hay naturalmente algunas cosas emergentes. Vemos una serie de demandas que son los grandes problemas que tenemos que enfrentar hoy. Podríamos incluir algunos más, pero ciertamente ahí están la mayoría. Casi todo en la vida es cosa de sueños. Incluso en la universidad a veces se hacen grandes estudios, análisis de las circunstancias que llevan a las crisis. En una especie de cierto masoquismo intelectual, analizamos de qué se nos va a morir el muerto. Hacemos una especie de labor de medicina forense más que de medicina de emergencia hacia los problemas de la sociedad. En ese sentido, qué pena que por lo menos la ilusión universitaria y juvenil de los años 60, ¿verdad?, que tuvo una especie de utopía para la sociedad, se haya venido ahora, unas décadas después, en una especie de recuerdo romántico de una generación, entre comillas, perdida. ¿Cómo recuperar esa dimensión? Permítanme proponer o profundizar, ya lo expuse en una conferencia anterior de campus en Calgary, en Canadá, pero quisiera profundizar en la línea de 3 propuestas de acción muy claras que pudieran empezar a hacer un cambio sustancial en la línea de lo que vengo indicando. Primero, tomarse en serio los recursos educativos abiertos, la educación a distancia, la tecnología y la gestión del conocimiento. Segundo, un desarrollo de la capacidad científica en los países en vías de desarrollo. Y tercero, cómo operativizar en la universidad la temática de espíritu y valores dentro de la misma, que es el centro también de esta conferencia. Me voy a referir más a lo último, tocaré lo primero, que ya lo toqué más en la anterior conferencia, pero tendré que hacer algunas referencias, sobre todo por algunas novedades últimas al respecto. En primer lugar, desde esa perspectiva, bueno, el movimiento Open del mundo informático tiene mucho de universitario. De hecho, el espíritu universitario ha sido siempre pues, de libre circulación del conocimiento. Y precisamente un conocimiento que circule libremente en bien de los otros usuarios de ese conocimiento, empezando por las mismas universidades, y que luego además retroalimenta y la comunidad científica sigue en su desarrollo. Naturalmente hay otras posibilidades nuevas y en medio de eso, sin duda, un análisis crítico de los conceptos comerciales en relación con los bienes intelectuales, que eso tiene, sobre todo por los soportes que se utilizan, que reorganizarse, hay que cambiar el modelo de negocio. Naturalmente estamos en un mundo donde la tecnología nos ha hecho que la web no sea solamente una herramienta para recibir determinado tipo de información, lo cual es muy interesante, sino también para ser productores, actores muy vivos de esa información. Naturalmente eso hizo que algunas cosas cambiaran mucho. Una pequeña comunidad de personas que no llega
a 30, pudo cambiar el concepto de disposición general de un conocimiento de muchísimas cosas que podemos consultar, empezando por la famosa Wikipedia, que luego se amplió a las otras dimensiones. La forma en que se hizo fue enormemente interesante. Un grupo de personas, un modelo organizativo computacional y hacer que participe la humanidad entera. Saquemos, independientemente de las cosas que pueda criticársele a Wikipedia, saquemos la idea de fondo y llevémoslo al concepto de recursos educativos abiertos, que empezó, como todos saben, con la idea del Open Courseware del MIT y que se fue multiplicando, ampliando, incluso pasó luego a las revistas indexadas, peer-reviewed y al mismo tiempo abiertas, no necesitaba pagar la membresía. Y cada vez que se está extendiendo más, por supuesto, requiere determinados conceptos de la licencia, de derechos de autor, que sean diferentes. Aquí en esta misma universidad tuvimos una interesante discusión entre los derechos de autor de los conceptos clásicos del copyright frente a los de licencias abiertas, tipo Creative Commons, y la discusión era muy interesante porque los de derechos de autor decían: pero ustedes no pueden ofrecer gratis el conocimiento. Y decían los de Creative Commons: pero si lo que queremos es hacer eso, tenemos también derecho a hacerlo. No, pero no tendrían ustedes derecho a hacerlo. Y la idea es, bueno, pues el que quiera hacerlo, ponerlo gratis lo ponga, el que no, no. Pero ese no era el argumento de los que defendían el copyright. Todos deberían cobrar, incluso los que querían donarlo por su propio conocimiento. Lo cual es un argumento harto extraño en el contexto de valores que estamos hablando. Por supuesto, la atribución, ¿verdad?, la autoría es algo que debe mantenerse, pero incluso el hecho de que no se hagan variaciones a la obra, pero el resto, si el autor quiere ponerlo libre, pues sin duda es una contribución a la humanidad. Ahora pensemos cómo eso se puede multiplicar. La Commonwealth of Learning es una pequeña institución con sede en Canadá, en Vancouver, que usando los recursos educativos abiertos ayuda a los países en vías de desarrollo de la Commonwealth a entrar en un contexto de desarrollo. Lo sorprendente para mí es que son muy pocas personas, ¿no?, liderado por John Daniel, el que fuera uno de los iniciadores de la Open University del Reino Unido y miembro de la UNESCO durante mucho tiempo, con muy poco personal está haciendo un efecto multiplicativo enormemente grande. La Asociación Europea de Universidades también está entrando en una dimensión muy fuerte de apertura por parte de las universidades miembros de su contenido universitario, incluso con el trabajo en un gran portal donde se pueden poner toda la información, incluso en distintas lenguas. Por supuesto, la UNESCO está empujando detrás también esta idea. Lamentablemente hay como dos dimensiones, a mi modo de ver, en la UNESCO. Una que está trabajando en los fundamentos y está tratando de darle dinamismo, y otra, lo que podemos ver en esa web, que para mí fue una de las sorpresas más grandes que me he llevado en mi vida, ¿no? Hay un dicho, por lo menos en el sur de España se habla de el parto de los montes. Dicen que los montes estaban como a punto había un gran terremoto y parece que algo grande iba a salir de la tierra. Se abre la tierra y sale un ratoncito. ¿No? Es decir, mucho ruido y pocas nueces. Salió en la UNESCO la Biblioteca Universal y en el fondo pues hay varios miles de artículos, nada más. Solo esta universidad tiene en línea abierto más que eso. Por tanto, y es una sola universidad de unas 10.000 en Latinoamérica. La UNESCO es el mundo. Por tanto, hay que llevar esto a una dimensión de masa. Naturalmente, las cuestiones de accesibilidad a Internet con la brecha que hay también tecnológica pueden dificultar las cosas. Ahora analizaremos. Pero, de todas maneras, aún con dificultades,
los conceptos de educación a distancia, mediados por toda esta dimensión de los recursos abiertos y todas las posibilidades que da la Web 2.0, podría aumentar sus dimensiones de muchas maneras. Por supuesto, la idea de fondo, y ya se refirió el presidente de la OI antes, está en una concepción moderna de la gestión del conocimiento que tiene que ver con el mundo universitario. La idea simple es que la gestión del conocimiento apareció en el contexto empresarial, ¿verdad?, como un valor que se pensaba inicialmente económico y que el uso de la tecnología podía tener un gran efecto multiplicativo de ese valor, haciendo el conocimiento tácito que tienen las organizaciones explícito. Bueno, apliquemos eso a las universidades. ¿Cuánto es el conocimiento tácito de una universidad? Si lo hiciéramos explícito. ¿Y cuánto si en vez de una universidad fuera una red de universidades? ¿Y cuánto si en vez de red de universidades fuera la totalidad de las universidades del mundo en diversas redes y además en relación con otras redes de la sociedad? ¿Y cuánto más si las herramientas fueran tipo de las grandes posibilidades que nos ofrece la Web 2.0? El efecto multiplicativo podría ser enormemente grande. Habría que tomarse en serio esta dimensión informática. Soñemos en alguna de esas cosas: una biblioteca universal, con acceso universal, una especie de hiper-Wikipedia universitaria de gran dimensión, una colaboración masiva sin gueto, ¿no?, la capacidad de búsqueda universal, con grandes motores que ahora hay y se podrían profundizar muchísimo más, la usabilidad tomada en serio también, énfasis en la gestión del conocimiento, una educación a distancia verdaderamente masiva. Eso podría cambiar, solamente eso, gran parte de las dimensiones de nuestro mundo. Un mayor conocimiento, o por lo menos unas mayores posibilidades, podría cambiar el mundo. Podría decir alguno, no, pero eso, el costo es muy grande, es inviable. Bueno, ahí tienen una referencia, ¿no? Solo con los gastos militares del mundo en un día se puede resolver el problema del hambre en el mundo en un año. Y los economistas, de los cuales tengo pues grandes amigos aquí, pueden hacer mucho más análisis, de hecho tienen más análisis como este, en el plan numérico. No es cuestión de fondos, es cuestión de cómo utilizamos los fondos. Y eso ya es una cuestión ética. Pasando al segundo punto, la fuga de cerebros es uno de los aspectos más lacerantes que hace que las brechas entre los países subdesarrollados y desarrollados pues se profundicen. No voy a entrar en más elementos. Ciertamente todos los modelos van a lo mismo. Se envía desde los países en vía de desarrollo personas jóvenes, con ilusiones, con toda la vida por delante, a un país desarrollado a que haga su doctorado y, naturalmente, desarraigado de su país, 5 años en otro sitio, monta su vida en el otro lugar y se queda. Independientemente de que haya determinados requisitos legales en su propio país, al final eso se termina sorteando y el hecho es que el retorno efectivo a las universidades en los países en vía de desarrollo, sobre todo las universidades que no son universidades desarrolladas, como las de las principales capitales, incluso de Latinoamérica o de los países en vía de desarrollo del resto del mundo, que son la mayoría, es decir, el 90% de las universidades, el retorno efectivo de personas que van a hacer un doctorado 5 años fuera o más, que luego vuelvan, monten un laboratorio, continúen formando gente, termina siendo una imposibilidad. Y el efecto al final es tanto como el 1%, o en el mejor de los casos el 10%, o sea, nada. Hemos hecho algunos intentos en relación con los doctorados de tiempo compartido en la OI, precisamente a través de campus. Bueno, ya en los anteriores eventos hemos trabajado en modelos de tiempo compartido que permitan dar un salto y sortear esa barrera. Voy a saltar los efectos y me quedo solamente con la noticia que quería darles en este punto, que es en una reunión reciente
de un proyecto de colaboración al doctorado en la que se llama CODOC, en el cual participamos con la Asociación Europea de Universidades, se comentó lo siguiente, primera vez que lo oía en mi vida, ¿no? Los problemas globales han sido producidos en su mayoría por los países desarrollados, pero estos solos no pueden resolverlo. Se requiere de la conformación de una comunidad científica global para afrontar los problemas globales, ahora mismo, y por tanto hay que construirla. La colaboración norte-sur-sur, con la que hemos trabajado en Malasia de una manera especial, ¿verdad?, partiendo de la dimensión sur-sur. Pongo una interrogante en Asia, solamente por la idea de que hay muchos nortes y sur en Asia que están en distintos lugares, no físicamente en el norte o en el sur. Pero la dimensión más grave la tenemos en el ámbito de valores, espíritu y valores en la universidad. A pesar de que es el tema de fondo, pero en cambio, curiosamente, no es tema dentro de la universidad. Se parece a lo que diría Lelutier, esos famosos cómicos argentinos que decían: vamos a transmitir este extraordinario programa cultural en su horario habitual de las 4 de la mañana. O sea que nadie le interesa porque no es el tema. Naturalmente las razones hay mucho. ¿Por qué no es tema? Hay cosas con razón, hay mucha vacuidad en los conceptos, se refería el rector en la apertura. Las palabras se terminan vaciando de contenido. Incluso hay muchas dimensiones de hipocresía. Se habla de una cosa, se hacen otras, ¿no? La falta de rigor, la dificultad intrínseca que tiene la problemática de fondo de cosas muy, no complicadas, pero sí complejas. Pero también, sin ella, ¿verdad?, el cientificismo, que ya se ha hablado esta mañana también, miedos, prejuicios, sin sentido personal y social. Hay razones. Lo cierto es que hay una crisis de valores, sobre todo, y es lo más grave, una confusión de valores. Y no se pone el esfuerzo universitario, bueno, personal y desde luego universitario, adecuado a la confusión que se da en un ámbito científico, cuando hay una confusión en el ámbito de una teoría, sea en biología, en mi caso, se trabaja, se pone mucho esfuerzo, se analiza y termina resolviéndose, más o menos, con un cierto grado de verosimilitud, esa confusión. Eso no ocurre, en cambio, en el ámbito de los valores. Por eso propusimos la idea en la OI de que esto fuera un tema central en la organización y, de hecho, Campus empezó como línea de acción clave con esta temática. Naturalmente, la universidad tiene que ser algo más, ¿verdad? No solamente una comunidad, sino, como decía Ginés de los Ríos, una potencia ética de la vida. Y la idea de la universidad no es a ver cómo adaptamos a nuestros estudiantes, no, a ver cómo cambiamos la sociedad. En ese sentido, la búsqueda colegiada de la verdad implica universalidad, es decir, no hay temas tabú. Curiosamente, algunos temas son tabú. Por ejemplo, el tema religioso en la Universidad Europea no se puede hablar. Se puede hablar de todo menos de religión, pero la religión es parte de la vida humana, ¿no? Es una cierta incultura. Hay una dimensión de profundidad y diálogo que es necesario. Debe proponerse en la universidad la búsqueda de las claves más hondas, y eso requiere esfuerzo, trabajo, interacción. Hace falta hacerlo de una determinada manera. Donald Davidson hablaba en lo que él llamaba el principio de caridad, que para que un diálogo sea significativo, yo tengo que reconocer a mi interlocutor. Si no, no hay un diálogo significativo, hay un diálogo de sordos, que muchas veces el aspecto ideológico es diálogo de sordos. Cada uno habla, pero no escucha al otro. ¿Por qué no lo aceptó primero? Y en ese sentido es la universidad la que tiene que tener un cambio de estructura global. Propongo esa estructura generada por la universidad, las dimensiones tradicionales, por supuesto la gestión y la internacionalización, que son características de hoy, toda la dimensión de tecnología a la que me refería anteriormente, pero todo ello en el fondo transversal de espíritu y valores. La idea de los valores, naturalmente, es que tengan una cierta ordenación. Se ha hablado también de que sean presididos por el amor. Es curioso que el amor no sea tema universitario tampoco, es el tema central de la vida en todas las dimensiones, pero de eso no se habla en la universidad, ¿verdad? El soñar en común, el mayor horizonte, eso es la mayor expresión del amor, ¿verdad?
y no es tampoco parte de la universidad. Si así fuera, la educación cambiaría, porque sería una educación que haría que se condujera al educando hacia los mayores horizontes, ¿verdad? Y la evaluación sería ajustar esa búsqueda de horizontes y, naturalmente, eso haría que en esa búsqueda de horizonte la gente se sintiera motivada, ¿verdad? Se hiciera creativa, formara líderes positivos y eso crea comunidad. La responsabilidad social de la universidad, en ese sentido, sería una consecuencia inmediata que empezaría por dimensiones grandes, soñar un nuevo mundo, construir ese mundo, incluso haciendo una de las mayores transformaciones, que es transformar la política en ciencia del espíritu, no en lo que ahora mismo es, una ciencia del interés, y desarrollar un nuevo mundo, por supuesto, sustentable con el respeto a las futuras generaciones. Eso tiene que hacerlo la universidad como alma mater, naturalmente, aplicándolo a una ciencia con conciencia. Decía Feyerabend que nos gastamos más en resolver el problema de los cual que en resolver el problema del hambre en el mundo. Y por eso nos han engañado las ideas, incluido las más científicas. Hay algunas más curiosas, como esa gráfica que tienen, que naturalmente, mientras más compleja es una ciencia en términos de variables, curiosamente más contundentes son nuestras aplicaciones. Y al final, en el ámbito político, se dice, ¿y tú qué eres, de derecha o de izquierdas? Un bit de información. En algo enormemente complejo. No deja de haber mucha incultura en la forma de abordar la problemática universitaria. Esa integralidad requiere de cambiar muchas cosas, empezando por dar un postulado de humildad, alejarnos del reduccionismo, ser dialogante verdaderamente, que lo humano debe a la idea, a la hipótesis, como hablábamos de los quarks, que el pensamiento tenga una entraña ética en todas sus dimensiones, tanto en las ciencias llamadas experimentales, que son las que conocemos hoy en día más como ciencia, como en las ciencias humanas, que se han dicho también en otro ámbito del espíritu, o experienciales, ¿verdad? Que tiene que ver más con la vivencia, el sentido profundo de qué son las cosas, de la razón de las cosas, ¿no? La potenciación de todos los elementos, el que las cosas adquieran cualidad, no se puedan medir solamente, todo lo que en definitiva es lo más importante de nuestra vida, que muchas veces no se puede reducir a materia. Y pongo como ejemplo el ser humano. Cuando se descubrió el genoma, yo soy biólogo, además de biología molecular, y las noticias eran, ya están abiertas todas las llaves de lo que es el ser humano. Bueno, pues han pasado una década de aquello y no es así. Y de hecho era una estupidez mediática. Incluso la misma expresión en la que aparecía el ser humano tiene elementos psicobiológicos, pero tiene elementos psicoespirituales en muchas dimensiones, que tienen relación entre ambos. Por supuesto, de cómo definamos al ser humano se desprende lo que el ser humano haga, ¿verdad? El fundamento de sus derechos y deberes, sus relaciones, su grandeza. Desde la universidad, la perspectiva en la que trabajamos, el humanismo cristiano, pero quisiera aquí destacar en lo que éste tiene de universal, como búsqueda del mayor de los horizontes y con la posesión de la mayor de las dignidades. Y eso es válido para todo ser humano de todas las creencias, y en lo cual, por ejemplo, me enorgullezco compartir esta mesa con mi buen amigo Zul, que es musulmán, y con ese mismo sentido, en la búsqueda del mayor horizonte y la mayor dignidad para el ser humano, compartimos con todo tipo de creencias. Por tanto, hablamos de una religión no reduccionista, sino abierta y dialogante. Termino con unas propuestas concretas, claras y directas. Uno, que todas las universidades tengan lo mismo que tiene un vicerrectorado académico, económico, ¿verdad?, etcétera, tenga un vicerrectorado que trate el tema de espíritu y valores dentro de la universidad. Hay que empezar poniéndole, como dicen los mexicanos, carnita a las cosas. Segundo, multiplicar cátedras que tengan relación con espíritu y valores. Ayer, en la Junta Directiva de la UI, el presidente
proponía y fue aceptado la creación de la cátedra Carlos Fuentes por la aplicación de toda su visión y desarrollo de la sociedad en Latinoamérica para el trabajo conjunto en la organización en muchas de esas dimensiones. Eso debería ser lo normal. Miles de cátedras trabajando esta temática en todo el mundo. Luego, una red de gestión del conocimiento desde un entorno de espíritu y valores, aplicando lo que antes decíamos en relación a los recursos educativos abiertos de toda la gestión del conocimiento a esta temática también y de forma especial. Luego, cambiar en la UNESCO por la UNUSCO, porque la UNESCO es, ¿verdad?, las Naciones Unidas para la Educación. Claro, en la educación se supone que se incluye la universidad, solo que a la UNESCO se le olvidó, prácticamente. No es tema la universidad para la UNESCO, a pesar de los grandes esfuerzos de mis amigos, los que trabajan en educación superior en la UNESCO. Pero no es tema hondo, profundo y central. La universidad es mediadora, además de todos los demás procesos educativos. Hay que darle más énfasis a eso. Y desde esa perspectiva, soñar en la idea de la UNESCO, educación para todos durante toda la vida, yo añadiría, ¿por qué no?, como horizonte, educación superior para todos durante toda la vida. La universidad es un sueño colegiado que construye un mundo nuevo, como hizo el monacato medieval con Europa, si es que le damos esa dimensión de sueño, si es que generamos eso. Por supuesto, hay ejemplos como ese de los efectos multiplicativos que tuvo en la revuelta social de los países árabes en el norte africano reciente, de cómo las cosas pueden exponenciar. Lo pongo como ejemplo de cómo podríamos, desde una perspectiva muy simple, desde aquí, desde las redes que están involucradas, empezar un efecto que prendiera en las universidades del mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias al padre doctor Luis Miguel Romero Fernández sobre la universidad como esperanza de nuestro tiempo desde la vivencia real de valores.